Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Comenzamos el programa de hoy hablando de ganadería, porque en la Sociedad Rural de Deanfunes, en la Sociedad Rural Ganadería del Norte, se concretó un importante encuentro para hablar de producción ganadera vinculada a la conservación de los bosques nativos del norte provincial. Y decíamos, hubo una charla realmente muy interesante del ingeniero forestal del INTA Santiago del Estero, Marcelo Naval, quien en la oportunidad habló de la experiencia que se está realizando en esta vecina provincia. Así, la cuestión de la conservación del bosque nativo con la producción de ganadería pueden coexistir a partir de acuerdos firmados entre Agroindustria de la Nación y el Ministerio de Ambiente. Han buscado la alternativa de producir en una parte del campo, conservar otra y realizar un manejo mixto en buena parte del territorio, prácticamente el 80%, para que de esta manera nadie se vea afectado. Pero dejemos que sea el propio ingeniero Marcelo Naval, INTA Santiago del Estero, quien nos cuente la experiencia en esta provincia que se ha dedicado a producir, pero también conservando el bosque nativo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Bueno, estamos con el ingeniero forestal Marcelo Naval del INTA Santiago del Estero. Ha traído su experiencia de una provincia vecina que tiene un problema en común, como es la producción ganadera en escenarios más forestales que el de Córdoba. Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Quizás tenga más historia de producción forestal, un poco más de los bosques tengan un poco más de madera. Pero en general compartimos la región, que es la región del Gran Chaco americano, dentro del cual estamos todos, y compartimos claramente la problemática que es el desafío de integrar una producción más sostenible con el mantenimiento de los recursos naturales de los que disponemos. Entonces en eso el desafío es el mismo desde Bolivia hasta La Rioja. Cambian un poco algunas especies, cambian obviamente el potencial productivo, pero el desafío que es un ambiente dominado por leñosa y la demanda de la producción ganadera en esos ambientes es compartido. Y en medio de eso, más compartido para nosotros es el surgimiento de la ley de bosque y el nuevo espacio de discusión asociado a la ley de bosque que lo estamos andando, que nos estamos entendiendo en algunas provincias con más avance, en otras con menos, pero bueno, compartimos claramente ecosistema, desafíos y legislación. Así que, bueno, un poco creo que lo que teníamos para contar nosotros creo que puede ser útil para la región y para nosotros también es muy útil conocer el proceso de discusión y de trabajo que van llevando aquí en la región. Así que va un intercambio. Ha sido fructífero para todos. Hablabas de una mesa que tiene que tener esos tres componentes. En Santiago del Estero han logrado avanzar en algo en esto de tratar de mejorar el manejo en ámbitos que tal vez puedan llegar a ser más inhóspitos, en donde las pasturas pueden en una de esas no ser el mejor escenario para la producción ganadera, pero aún así le permite a la actividad subsistir. Sí, claramente. La ganadería de monte sin mejoras y sin producción, sin intervenciones como para que mejoren la producción de forraje, es un sistema que degrada mucho el ecosistema en términos generales. Lo degrada mucho porque, bueno, al no tener forraje los animales viven recorriendo, se sobrepastorea lo poco que hay, se pisotea, se daña y demás. En Santiago se avanzó en reconocer que eso no era conservación, que eso dejar así la ganadería monte no era conservación y era un escenario que no le sirve a nadie, digamos, ni al productor, ni al Estado que tiene que utilizar mejor sus recursos, ni a la sociedad en general. ¿Y qué hicieron con eso? Lo que se hizo fue, se empezó a aceptar las propuestas técnicas que había y que muchas de ellas las desarrollamos en el INTA de Santiago, que buscaban reconocer qué elementos o funciones de esos ecosistemas son buenas de mantener y son necesarias y cuáles necesitamos intervenir para cambiarlas y hacer propuestas de manejo más superadoras de lo que se venía haciendo
como para producir conservando, que es el lema de este acuerdo, ¿sí? Llevar eso a una propuesta concreta. Entonces decir, bueno, hacer intervenciones controladas del arbustal, aumentar la oferta forrajera, manejar una rotación, dar oportunidades para que el bosque se regenere, meter el aprovechamiento forestal, es decir, hacer una propuesta más compleja, claramente es más compleja y más difícil de manejar, pero consideramos que es mucho más sustentable. El avance en Santiago fue aceptar eso, después de un proceso largo de discusión, de muchos desacuerdos, muchas peleas, no estuvimos exentos de eso, pero creo que hoy hay un nivel de aceptación en que hay formas de manejo integrado que son superadoras. Bien, por ejemplo, si vos me decís que se permitió avanzar sobre eso, ¿se habrá permitido a los productores implantar algunas pasturas? Por supuesto que sí, digamos, ya lo tiene considerado una ley anterior que tenía Santiago del Estero, que en el caso más conservacionista, por así decirlo, te permite hacer tratamientos intermedios como el que yo comenté aquí, en el 40% de la superficie de bosque de tu predio, y un tratamiento intensivo, que es decir, un desmonte para producir a cielo abierto del 10%. O sea que el 50% de tu campo tenés para mejorar muchísimo la oferta forrajera. Y en el otro 40% podés hacer una ganadería monte, y en el otro 50%, perdón, una ganadería monte y pastoreo debajo del monte. Ese es el caso más conservador, por así decirlo, y hay lugares que en donde se permite un poco más. Marcelo, y te pregunto esto respecto a esta experiencia. Modificar esos patrones, ¿permitió que, por ejemplo, no hubiera tanta degradación en los campos a partir de esta experiencia que vos decís? Animales que recorren mucho terreno en búsqueda de un alimento que no consiguen después de caminar bastante, y en este caso, obtener una pastura, un forraje en una parte del campo les mejoró la condición. Mira, para eso hay dos elementos que lo condicionan. Uno es el legal, que es el que acabamos de discutir y yo te conté cuál fue el avance. Y el otro es el operativo, el logístico y financiero que le tocan a todo el mundo, digamos. No por tener una ley que ahora reconozca que se puede hacer un silo pastoril, mañana vamos a tener media provincia con silo pastoril. Hay otras trabas que hay que seguir superando. La primera se superó de alguna forma, que es aceptar estos sistemas. Ahora queda por seguir trabajando, por seguir investigando, estamos lejísimos, y yo hoy lo dije en la charla. Para mí es un error creer que estos sistemas pueden tener una receta que diga, bueno, esta es la receta del silo pastoril sustentable. Para mí es un error asumir que eso se va a alcanzar alguna vez. Claramente vamos a seguir trabajando y van a pasar los años y vamos a seguir tratando de arrimar la bocha para que estar con sistemas más sustentables. En ese marco entra un nuevo acuerdo, que es el que yo comenté, que hacen el Ministerio de Agroindustria de la Nación y el de Ambiente. Se sientan a charlar en conjunto y en febrero del año pasado firman un acuerdo para apoyar de forma conjunta y articulada este tipo de sistemas que son integradores de la conservación y la producción. Y eso es un avance interesante porque ya plantean sitios pilotos y apoyo financiero para empezar a moverlo y demás. Ahora, esa es la pregunta, y vos me dirás que en base a la experiencia, cuando vayan avanzando en este nuevo proyecto, seguramente se va a conocer, pero ¿cuánto de conservación en un monte, cuánto de implantación, por ejemplo, generación de forrajes y pasturas? El acuerdo este que te acabo de mencionar, que lo firmaron, te repito, los dos ministerios, sí, el de Agroindustria actual y el de Ambiente, el planteo genérico, que es lo que yo mostré, es un 10% asignado a conservación, o sea que parte de tu predio la asignes a conservación, un 10% en la otra punta asignado a producción intensiva de forraje, para hacer silo, para hacer rollo, para hacer pastura de cielo abierto, y el 80% restante hacerlo en manejo intermedio. Es decir, estos sistemas en donde se combina espacialmente y en el tiempo, claro, que es lo que se llamó silo pastoril. Lo que pasa es que ahora se le llama manejo de bosque con ganadería integrada porque el término silo pastoril la verdad que fue bastante mal usado. Se le llamaba silo pastoril desde echar las vacas al monte y que coman lo que puedan, hasta pasar un rolo de 6 metros con topadora y quemar lo que quedaba, que te quedara un parque con 3 árboles repartidos. A eso también se le decía silo pastoril. Entonces, como que esta es la discusión de afinar, bueno, a esta franja y en este marco son silo pastoriles aceptables para ese 80%. En eso es lo que se avanzó. Y en la adopción de los productores, lo que nosotros hemos visto es que solo, sin apoyo, sin financiamiento y sin nada, los productores empezaron a retener más árboles en su monte, porque se dieron cuenta que le da más sombra, que el animal está más tranquilo, que come más horas del día. ¿Que puede reservar más humedad? Que puede reservar más humedad en el suelo, que la pastura entra verde más tiempo en el otoño. Bueno, todas esas cosas el productor la empezó a ver y la empezó a incorporar sin que nadie lo esté persiguiendo, ni una ley, ni que tenga que recibir financiamiento para hacerlo. Son beneficios concretos del sistema a escala productiva. Bien, sobre todo, manejo, como se le llama. Tal cual.
Tal cual. Bueno, ¿crees vos que, decías recién, me parecía realmente interesante, que en esto es un largo camino, todavía se tiene que experimentar mucho más, pero que hayan firmado este convenio Agroindustria y Ambiente de la Nación es realmente muy importante para empezar a transitar ese camino? Y para mí da un ejemplo de que hay voluntad a nivel nacional de empezar a tratar estas cosas de forma conjunta. Yo lo decía, no podemos tener una mirada del ecosistema y la gente que allí vive. Si soy de ambiente, tengo un tipo de mirada y después mañana viene el de producción y tiene otro tipo de mirada. El ecosistema, la gente, los recursos son lo mismo. Entonces tenemos claramente que empezar a tener una discusión articulada, porque si no, no vamos a ver el sistema. Acá estamos hablando de sistemas, no de partes aisladas, ¿sí? Y al hablar de sistemas, claramente tenemos que ampliar la visión todos, los forestales, los ganaderos, los ambientalistas, los productivos, porque si no, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Si uno de esos sectores quiere imponer su verdad sobre los demás y difícilmente los otros la acepten y queden tranquilos. Entonces tenemos que mirar más integralmente la realidad. En septiembre llega la Expo Rural 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. Si uno se atiene a lo que dice Marcelo Naval y lo que puede llegar a ser la experiencia aquí en la provincia de Córdoba, casi que calza como anillo al dedo, una experiencia de esta naturaleza. Lo que sí se tendrá que avanzar aquí en la provincia de Córdoba para que este tipo de situaciones mixtas o integradas puedan llegar a darse. En instantes nada más repasamos los valores obtenidos en el remate de Hacienda en la Sociedad Rural de Jesús María y más información ganadera en esta oportunidad del Mundo Agro que ya sigue en instantes tras la pausa.